Cuando era estudiante y estaba terminando mis estudios en filosofía y letras, me tocó hacer mi servicio social en la pequeña biblioteca pública de la colonia de mi casa. Era una biblioteca pequeña, olvidada por los vecinos, no pasaba mucho tiempo la gente ahí. También me sorprendía al saber dónde estaba ubicada, porque no imaginaba que pudiera estar en el segundo piso, justo arriba de la clínica médica. Fue todo un descubrimiento ese espacio, también el enterarme que no se permitía mucho el acceso, porque podrían robarse los libros. La señora Marcela era ese tipo de personas que desconfiaban de todos, pero no se ponía a pensar que estaba en una biblioteca pública. A pesar de las circunstancias, tenía toda la intención de hacer las cosas lo mejor que pudiera, de aprender y además, de aprovechar mi tiempo con los libros, porque podría leer todo lo que quisiera en ese lugar. Fue divertido mi tiempo en el servicio, lo recuerdo con cariño, pero al mismo tiempo con nostalgia, pues ahí conocí al chico del que me enamoré para siempre. Adrián fue mi primer amor. Estaba en la biblioteca como parte de un proyecto de pedagogía para hacer teatro con niños y le habían dado la facilidad de utilizar el pequeño espacio de lectura de la biblioteca para armar una serie de representaciones con títeres de algunos cuentos clásicos para niños. Era un sueño para mí, porque era todo lo que me gustaba en un chico, era divertido, le gustaba mucho trabajar con niños y además era un gran bailarín. Estaba estudiando teatro, pero quiso juntar su amor por la actuación con su gusto por dar clases, a pesar de solo tener 21 años. Ya trabajaba como maestro de teatro para niños en un preescolar privado. Yo era 2 años menor, no podía hablar fácilmente con cualquier persona, al contrario de él, que parecía que conocía a la mitad del mundo. Nos conocimos en las escaleras de caracol que subían hasta la biblioteca. Yo subía. Llevaba mis papeles para postularme como ayudante de biblioteca por mi servicio y él bajaba después de haber dejado más material de títeres en la zona de lectura. Adrián tenía 6 meses trabajando con los títeres, dando presentaciones todos los viernes y los sábados. Cuando lo conocí, supe que tenía que acercarme a toda costa. Me enamoré intensamente y no pude olvidar jamás lo que vivimos. Pese a que me costaba trabajo acercarme para platicar de lo que fuera, con tal de sacarle conversación, de inmediato sentí que también le interesó mi conversación. Dejaba que dijera tonterías, y sé que él estaba consciente de que me gustaba muchísimo, pero no nos pasó una de esas historias felices, donde 2 personas viven un amor intenso y se separan. A mí y a él nos separó la muerte, mucho antes de poder decirnos que si queríamos estar con el otro. Cuando se acabaron las vacaciones de verano, los niños regresaron a la escuela y comenzó a estar más y más sola la biblioteca. Teníamos desde enero viéndonos todos los fines de semana. Yo ya me había ganado a doña Marcela, por lo que me dejaba ir a mi ritmo al momento de acomodar o etiquetar los libros. Incluso me dejaba participar en las actividades del teatro de títeres. Adrián estaba a punto de terminar su investigación de teatro en niños con fines didácticos. Yo me moría por decirle que los últimos 6 meses habían sido los mejores de mi vida, así que le dije que si podíamos salir. No podía verlo irse sin siquiera pedirle el número del teléfono al que pudiera llamarlo o la dirección a donde poder mandar alguna carta. Creo que también esperaba de mi parte una invitación, porque pasé una semana completa intentando decirle que si podría salir un domingo conmigo, pero no lo lograba, pues él parecía divertirse con cada intento fallido. Pese a todo salimos, fuimos a un café, uno muy escondido por la zona centro y pasamos la tarde platicando. El inicio de la tragedia pasó justo después de que salimos del café, tras convencerme de que quería estar para siempre con él, aunque jamás sabré si él pensó lo mismo por mí. Cuando salimos y nos fuimos caminando por la avenida principal para tomar el metro, nos encontramos con un grupo bastante escandaloso que al parecer lo conocía. Me presentó con todos, iban fumando y nos invitaron a pasar un rato con ellos. Era un grupo de 6 o 7 personas, ya no recuerdo bien, pero está claro que la chica que nos invitó estaba interesada en Adrián. Insistió demasiado en que fuéramos a la fiesta. Llegamos a un departamento enorme,
Me dijeron que varios de ellos habían rentado el espacio para poder quedar cerca del teatro que estaba cerca, había ropa tirada por todos lados, mucho alcohol y demás cosas muy de moda en ese momento para experimentar. Me senté sin hablar mucho. Adrián intentaba ponerme atención o llevarme a la conversación, pero la incomodidad no me dejaba hablar. Intenté portarme mal, así que me relajé como ellos con algo de cerveza, para intentar convivir en el mismo ambiente que este chico. Ya por la madrugada, tomé el teléfono y marqué a la casa. Le dije a mi mamá que me había topado con unos compañeros de la universidad y que ellos me iban a llevar a la casa por la mañana. No duré más de 5 minutos en la llamada, pero cuando me regresé de la cocina a la gran sala, todos estaban en círculo con las manos agarradas en pares. Me quedé pasmada, aunque pensé que estaba practicando algo de alguna obra, pero me invitaron a unirme y me dijeron que iban a invocar a la sombra. Yo no sabía qué era eso, jamás había escuchado un juego así, hasta haber escuchado sobre la Ouija hubiera sido menos sorprendente, pero no entendía eso de la sombra. Me dijeron que era una práctica que Tammy, la chica que perseguía a Adrián, había aprendido cuando fue de viaje espiritual hasta Guatemala. Pensé que me estaban intentando hacer una broma, pero se voltearon muy serios para comenzar a realizar el juego. Sin convencerme mucho, decidí participar, pues no podía pasar nada malo. Me emparejé con una chica que estaba sola, no recuerdo su nombre, pero me incomodé pensando que me estaban buscando con quien quedarme a dormir esa noche. Mientras pensaba eso, el juego comenzó. Una persona de cada pareja era el que invocaba a la sombra para que ayudara a jalar la sombra del otro. No soy creyente, pero me horroricé. ¿Con qué finalidad alguien podía querer inmovilizar a otro? Sea la sombra o sea lo que sea, así que quité mis manos de las manos de la chica y mejor me volteé a ver lo que le hacía la chica a Adrián. Tammy tomó las manos de Adrián para mostrarnos cómo se hacía. Primero las tomó con fuerza de las muñecas. Luego tomó su dedo índice y medio y los jalaba. Dijo algo como que la sombra estaba presente y que íbamos a ver cómo ella podía aprisionar por unos segundos la sombra de Adrián. Estuvo sobando la mano de él, la movió y luego comenzó a contar hasta 3 y le pidió que él alejara sus manos de ella. En ese momento la sombra de él pareció quedarse unos segundos en las manos de Tammy, para después regresar con él. Fue como si hubiera visto que su sombra quedara enganchada por los dedos de ella y que luego regresara a su posición normal en el suelo, donde Adrián tenía sus manos. Creo que hasta abrí la boca de la impresión. Era increíble ese fenómeno. Sentí mucha curiosidad y comencé a pedir, junto con los otros en la reunión, que volviera a hacer la separación de la sombra. Así pasamos la noche, medio borrachos e intentando lo que habíamos visto con las sombras. No recuerdo si llegó el amanecer así, pero desperté como a las 2 de la tarde y yo tenía clases a las 3. Salí corriendo, sin despedirme de muchos, porque seguían dormidos, pero Adrián fue tras de mí, me acompañó a tomar clase. Después nos quedamos juntos hasta la tarde y me preguntó si me habían caído bien sus amigos. Y aunque tenía mis dudas, fingí que sí para no separarme de él, por la conclusión de sus actividades en la biblioteca. Fue así que comenzamos a salir todo el tiempo con sus amigos. A pesar de que era temporada de clases, siempre había fiesta entre semana, así como los fines de semana. Yo sentía que ambos teníamos algo, pero no nos decíamos de frente las cosas. Solo me dejaba llevar para ver si podía entenderme con él. Al final me comencé a llevar de maravilla con Tammy y comenzó a invitarme a otras reuniones de su círculo de músicos. Ella cantaba ópera, por eso conoció a Adrián. Me enseñó muchas cosas sobre artes ocultas. Entré en círculos de aprendices de masonería, comencé a ir a reuniones de fiestas paganas, a escondidas de todo mundo, hasta de mi interés amoroso. Creí que estaba encontrando muchas respuestas que los libros de los grandes pensadores no me estaban dando en la escuela. Poco a poco fui como en una locura de ocultismo y me obsesioné con el llamado de la sombra. Se buscaba al dios de la muerte, la sombra eterna, el señor Mictlán. Él daba poder. Eso era lo que sabía y además yo podía usar su poder si era un aprendiz. Como no tenía lugar para mis prácticas, comencé a realizar los rituales en la biblioteca.
pues doña Marce ya me dejaba las llaves para la apertura de la biblioteca. Comencé a llegar temprano, entre 6 y 7 de la mañana, para que cuando comenzaran las actividades a las 9, no hubiera sospecha de lo que estaba haciendo. Adrián me visitaba. Pero no era mi prioridad, estaba demasiado metida en todas esas prácticas, quería encontrar algo, y con completa honestidad, puedo decir que no entiendo qué era o por qué me sentía tan fascinada. Quizás me dejé dominar por la sombra, desde el primer minuto que intenté hacer el juego con Tammy y todos los demás. Ojalá hubiera tenido la madurez mental de alejarme de eso en cuanto me sentí incómoda. Poco a poco comencé a ver en la biblioteca sombras, caminaban entre los estantes, también el ambiente se sentía viciado, la luz parecía no entrar por completo a iluminar todo como antes. Cuando acomodaba los libros, veía cada vez más arañas, también doña Marce comenzó a enfermarse, tosía y tosía, sin saber por qué a pesar de que iba a consultarse con un médico, yo no quería dejar mis prácticas. El altar de sombras que armé en el pequeño closet de la limpieza parecía surtir efecto. Estaba eufórica por su efecto y comencé a crear pequeños milagros, por así decirlo. Pedía dinero y me encontraba de una forma u otra algo valioso en la calle, también siempre tenía buenas calificaciones. El tiempo comenzó a sobrarme, sentía que podía aprender sin límites, era divertido, pero también quería más. Adrián me visitaba y yo seguía haciendo todo porque me notara, porque me diera la oportunidad de tener una relación, pero siempre parecía que algo se interponía. Los eventos paranormales incrementaban, el agua del garrafón, que era para los visitantes, comenzó a llenarse de lama de un día a otro, algunos libros comenzaron a degradarse rápido, las hojas amarillentas se me deshacían en las manos, una tarde doña Marce no regresó y mandaron una persona para cubrir su incapacidad. Me lo tomé como algo normal por su edad, pero ella había perdido la vida. Por ese tiempo comencé a sentir que algo me seguía a todos lados, comencé a dormir poco, también adelgacé sin darme cuenta y cuando llegaba a abrir la biblioteca, había pájaros muertos en la escalera, pues todo se había descontrolado, busqué la soledad y me aislé en mi casa. Dejé de ir a la facultad y comencé a pelear todo el tiempo con mis hermanos, es algo demasiado doloroso de recordar, a pesar de todos los años que han pasado, aún me duele. Una noche muy mala me desperté vomitando, fue algo incontenible y manché mis cobijas, me levanté muy cansado, el vómito parecía una mancha oscura, no me daba olor a nada, mi cuarto estaba completamente negro y no podía distinguir nada entre la noche, tallaba mis ojos, pero no lograba ver algo claro o alguna sombra. Fue cuando entre la oscuridad sentí que algo me tocaba un hombro, me paré corriendo a prender la luz, cuando pude enfocar algo, vi que mi sombra se movía distinto que yo, su movimiento era más lento, cerré los ojos y pensé que seguía dormida, me dejé caer al suelo despacio y la sombra lo hizo, pero más rápido. Sentía que me volvería loca y quería correr a internarme a algún lugar, pero al momento que alcé la mano para guiar la perilla del cuarto para salir de él, vi que mi sombra se quedaba quieta mirándome, yo no podía mover ni los ojos, estaba paralizada. En medio del pánico, sin poder gritar, vi con horror cómo se caían todas las cosas de mi escritorio, una a una fueron amontonándose en el piso, hasta que un marcador llegó cerca de mis pies. Contra mi voluntad tomé el marcador, y mi mano escribió, que había sido escuchado por el Señor de las sombras y ahora era su adoradora. No sabía lo que eso implicaba, tampoco podía pedir ayuda, pues pensarían que estaba loca, esa era mi letra en el piso, no había señales de que otra persona hubiera estado conmigo en mi cuarto. Me quedé llorando en la oscuridad, apagué la luz porque no quería ser visto por nadie de mi familia, también cerré con llave el cuarto, lloré toda la noche y al día siguiente me fui temprano a la biblioteca, porque iba a ir Adrián a llevar unos libros que había llevado en préstamo. Cuando vi a Adrián le quise contar todo, pero un miedo terrible me embargó, mientras pasaba la gente y se movía por entre los libros, escuchábamos que había cada vez más murmullos en la biblioteca. Me impacienté porque quería contarle todo a él, pero no podía y después el ruido no me dejaba, un grito de una niña me sacó de mis pensamientos.
Después fueron más y más claros los gritos de otros niños y los de algunas personas que preguntaban por una ambulancia. Una niña estaba tirada debajo de un estante que se cayó, y los libros se comenzaron a caer uno a uno. Adrián se lanzó a cubrir a la niña para que no le cayeran más cosas. Al parecer no le había pasado nada grave, pero estaba desmayada. Esperamos a que llegara la ambulancia. La biblioteca quedó cerrada hasta deslindar los detalles del accidente. Al final el nuevo bibliotecario se fue. Me dijo que le diera las llaves porque no sabía cuándo iba a abrir la biblioteca tras el incidente. Me quedé con el pánico de no poder volver a donde había dejado el altar de sombras. Cuando me quedé sin un lugar a donde ir, buscando al Señor de las Sombras me puse como loca. Mi vida dependía de que Él estuviera satisfecho con lo que hacía. Jamás había matado algo para ofrecerlo, siempre velas, incienso, dinero o algunas acciones, pero, si por comenzar a alejarme me pedía que muriera. Me fui hacia Adrián llorando. Esa sería nuestra última conversación y no recuerdo qué dijimos. Tampoco pude decirle lo que sentía por él. Era tarde, lo vi comenzar a caminar con rumbo a su estación de metro. Me entró la desesperación. Estaba como aturdida por el miedo y le grité que me había convertido a la secta de Tammy. Esa última mirada fue horrible. Es doloroso cuando alguien que amas te ve como si fueras un monstruo. Se acercó a mí y me reclamaba lo tonta que había sido. Le supliqué que me llevara con él para que fuéramos a verla. Quería decirle lo que había pasado con el Señor de las Sombras. Adrián me dijo que la buscara por mi cuenta. Fui tras él, porque comenzó a caminar rápido para irse. Cuando lo alcancé le agarré la mano y lo jalé hacia mí. En segundos hizo su mano hacia atrás soltándose de mi agarre, pero por la luz del alumbrado público, vimos claramente cómo la sombra de su mano se quedaba unos segundos en la mía y me dijo que no quería volver a verme más. Con el miedo de no volver a verlo de nuevo, fui tras él y lo jalé con fuerza hacia mí, pero lo vi irse sin voltear ni un momento. Era rara la sensación de mi mano, sentía que si lo había agarrado del brazo, pero lo veía marcharse para jamás regresar. Entre las sombras y la luz en la calle, por un momento vi que Adrián estaba ahí parado, como sombra en el suelo, pero pensé que aquel con quien pacté quería verme sufrir. Al llegar a mi casa, les conté a mis padres lo que había sucedido en la biblioteca. Antes de que los vieran en los periódicos o lo escucharan, les dije que yo estaba bien pero que iba a dejar de ir a la biblioteca por lo que había pasado. También les pedí que me dejaran pasar un rato sin ir a las clases. Ellos no sabían que yo había dejado de ir a la facultad desde hacía rato. Mi vida estaba en un hueco enorme. Pensé que pronto iba a morir o algo malo me iba a arrebatar la vida, pero desgraciadamente no era como yo lo sentía. Esa noche, en medio de las pesadillas, el Señor de las Sombras me visitó, y vi con él la sombra de Adrián. Ese era el anuncio más terrible que puede dársele a quien sea. Adrián, el amor de mi vida, se arrojó a las vías del metro. Los testigos dijeron que estaba como borracho, parecía que había perdido el equilibrio en la orilla y se fue a las vías, justo antes de que llegara el tren. Nadie pudo hacer nada, fue demasiado rápido. Yo sé que el Señor de las Sombras se lo llevó y fue por mi culpa. Porque yo deseaba desaparecerlo, por el coraje que me había dado que me abandonara, que todo mi amor quedara en humo después de estar medio juntos por un año. Tras su muerte, huí de la casa de mis papás, no contacté más a Tammy. Me aterraba la idea de que me encontrara y que me culpara por la muerte de Adrián. Tampoco volví a hacer rituales. Poco a poco me fui alejando de lápices, de plumas y hojas e intenté alejarme todo lo que tuviera que ver con esas fuerzas oscuras. Viví huyendo por años. Era de esas personas que se la pasaba una semana en un lugar y otra semana en otro muy diferente. Conocí el infierno de las calles, de los trabajadores con el cuerpo, también de las malas personas que provocan adicciones en otros para ganar dinero. En mi camino hacia la autodestrucción terminé en Tijuana. Trabajé de muchas cosas. Conocí a mucha gente. Creo que se nota en mi cuerpo, porque me veo como una señora de más de 80 años. Mi tiempo estaba contado desde el momento que decidí seguir a Tammy. También iba a morir pronto pasara lo que pasara, pero creo que compré tiempo al momento de desear acabar con la persona que más ame.
pues el Señor de las sombras goza con el dolor y ama a las almas nobles que poder consumir. No sé si es bueno o malo, pero a pesar de vivir sin corazón, cansada de todo y profundamente deprimida, por la pérdida de la persona que más he amado y más amaré en toda mi vida, no pude quitarme la vida. Ahora estoy aquí, vieja, cansada y casi siempre triste, pero peleando por no morir. No quiero ser absorbida por las sombras, he encontrado un motivo, mi negocio de libros y mis amigos también, así que entre mis caminos se cruzó una mujer que hace trabajos para bloquear la muerte, cuando una entidad es la que te busca para apoderarse de ti. He estado trabajando con ella, desde hace 10 años por liberarme, hasta ahora no he caído muerta, eso es ganancia, pero quién sabe qué me pase del otro lado, he regresado a la biblioteca. Quería saber qué había pasado y ya no existe más, el edificio está vacío. Preguntando un poco a las personas de los alrededores que vi pasar, muchos me dijeron que no comprara ni rentara el lugar. Estaba maldito, ahí había sombras que se paseaban de un lado a otro, a veces se les podía ver, cuando la luna estaba llena y no había nubes. Relato anónimo.